Buenas noches a todos y muchas gracias por la presencia y muy contenta con la invitación. Mi intención es proponer algunas consideraciones sobre el poder y el liderazgo de Francisco, pontífice de la Iglesia Católica. En primer lugar, expondré un panorama muy breve sobre el rostro e interpretaciones del poder religioso en general y del poder de la Iglesia Católica y del papado, tal como estos se hacen presentes en la conciencia contemporánea. Y en segundo lugar, trataré de mostrar algunas acciones del pontificado de Francisco como la oferta de una deconstrucción de estas interpretaciones. Por eso las presento. No en el sentido del debate teórico, sino como acciones en orden a una recreación posible de su realidad. Acciones presentes en las redes, sujetas a todos los comentarios, alabanzas, acusaciones e imputaciones, fenómenos de comunicación. En primer lugar, entonces, el poder religioso y el papado en la conciencia contemporánea. Las sospechas del mundo contemporáneo sobre el poder de la religión, más específicamente sobre el de la religión católica, así como sobre el poder del sacerdocio y el papado, son fuertes y profundas. Nadie que sea creyente en este momento puede dejar de tomar conciencia de ellas. La interpretación del ámbito religioso desde categorías estrictamente sociológicas o políticas, interpretación imprescindible, la ha vuelto simétrica a cualquier otro fenómeno sociohistórico para la conciencia de muchos. El reconocimiento de los credos como sujetos sociales y políticos ha desdibujado o hasta eliminado toda especificidad o identidad religiosa cuya pretensión de realidad supere dichos ámbitos. Los fenómenos polares de la adhesión o la hostilidad han sido o están siendo superados por la indiferencia o el desplazamiento hacia la consideración científica, que será lo religioso. Señalamos esto como punto de partida para destacar que el liderazgo de Francisco, pontífice de la Iglesia Católica, ha sido ejercido dentro de un contexto mundial de deslegitimación de lo religioso o de reducción de su ámbito a la fenomenalidad de lo sociológico y político, con inclusión de categorías psicológicas e históricas. No estamos afirmando que la introducción de estas perspectivas no resulten imprescindibles y saludables, sino que sus conclusiones pueden interpretarse a sí mismas como totalizaciones del fenómeno religioso. Enunciamos algunas de estas deslegitimaciones infinitamente duras. Las escuchemos así, sin matices ni suavidades del lenguaje, porque constituyen la máscara de hierro que Francisco puso sobre su rostro al aceptar su elección como pontífice de la Iglesia Católica. A. El poder religioso como capacidad de influir en la perspectiva y juicio sobre la realidad de quienes son creyentes, así como en sus decisiones privadas y públicas, es solo manifestación deplorable del poder de la superstición y del miedo, que lleva a delegar la visión de la vida y el ejercicio de sus decisiones en otros, considerados mediaciones con el absoluto, para no enfrentar la responsabilidad y la incertidumbre del conocimiento y la decisión. B. El poder religioso es prolongación de una tradición que sostiene lo perimido del mundo y su fuerza consiste en el rechazo al mundo presente desde la pátina de esplendor de lo antiguo, acompañado de una vigilancia inquisitorial sobre lo nuevo. Sin embargo, está destinado inexorablemente a perecer junto con todo lo viejo del mundo. C.
En el caso concreto de la Iglesia Católica, la figura del papado equivale a resabios de los regímenes monárquicos y su carácter electivo no anula la concentración del poder en individuos determinados, los cuales durante casi toda su historia han sido representantes de un orden del mundo con hegemonía europea. A la concentración en uno, debemos añadir el alcance de un poder que supera los límites políticos y geográficos de un Estado, así como la delimitación cultural, y a su manera, con una simbólica y una nomenclatura que nos remite al Imperio Romano, su poder alcanza a creyentes de múltiples culturas, experiencias históricas, sustratos religiosos, formas políticas diversas. Un poder, de alguna manera, de alcance imperial. El poder religioso, el poder universal de la Iglesia Católica concentrado en el papado, obró en muchos casos como sostén del ejercicio de poder de los poderosos del mundo y justificación de su opresión. Las jerarquías de las iglesias en cada nación y región del mundo, sobre todo en los continentes sojuzgados por la miseria, fueron cómplices de la opresión. El poder eclesial es un ejercicio de poder del mundo patriarcal a espaldas del sufrimiento y vejación de las mujeres, hostil a su participación en las decisiones sobre la vida de la comunidad creyente. Más aún, su propuesta de modelo familiar, su propuesta de la inclusión de la mujer en el centro de la encarnación, María, ha obrado de hecho para muchos como contribución a la sujeción de la mujer o consuelo de una altura simbólica que oculta el menosprecio efectivo y real. Y último, el poder sacerdotal es constitutivamente abuso y extralimitación del poder. Los abusos sexuales de menores son solo la punta del iceberg de una capacidad de influencia sobre los hombres que considera a los demás objetos de sus deseos, instrumentos de su satisfacción en diversos niveles, bienes, posición social, etc. Intromisión en el fuero de sus decisiones personales y políticas y pretensión de dirección sobre ellos. Es por ello que este poder puede tornarse una guarida eficaz del rostro de los perversos, quienes, como malignos flautistas de Amelín, disfrazados de bondad, atraen a los niños para llevarlos a la destrucción y la muerte. Todo aquel que asuma la identidad de católico en este momento de la historia, recibe sobre su rostro esta máscara de hierro. Pero quien acepta conducir a la Iglesia Católica los recibe hiperbólicamente, pues desde este momento todo lo que haga o deje de hacer le será imputado. La segunda parte, liderazgo y poder. Una pregunta nos es obligatoria. ¿Qué debe hacer un líder religioso con el poder? ¿Renunciar al poder? ¿Concentrar poder? ¿Qué hizo Francisco con el poder de la Iglesia? Habida cuenta de la pérdida de influencia de lo religioso en el mundo contemporáneo. Sin seguir una secuencia cronológica, trataré de señalar algunas acciones y voy a decir A, B o C porque vean que es en relación a lo otro. A través de gestos y una formulación concisa, reiterada en múltiples ocasiones, realizó un desplazamiento semántico del sentido del poder. El poder es servicio. El poder no es dominio, no es abuso, no es privilegio. El núcleo del mensaje cristiano posee esa joya de sentido desde el comienzo, pese a las manipulaciones y los engarces de violencia.
Desde allí pueden ser rechazadas o recreadas todas las prácticas históricas en las que la Iglesia haya asumido otros sentidos del poder. Todos ellos, si los miramos desde allí, son sus límites históricos o su impotencia para el bien y la justicia, su impotencia para escuchar al Dios de su fe y abrirse a su poder, en el extraño tejido que cruza lo mejor y lo más elevado, con profundas debilidades humanas y también con profundas malicias. La recreación del sentido de poder puede ser mucho más difícil que la renuncia a todo poder. Y ha de pelear siempre tanto con la atracción de sus otros sentidos como con el miedo a contaminarse con ellos. Servir es orientar la fuerza activa y ponerla a favor de los otros, a disposición de otros. Y eso es lo que es dicho de otro modo en la crítica de Francisco a la autorreferencialidad de los creyentes y de la misma Iglesia. Francisco reiteró desde el comienzo de su pontificado que el poder era el servicio como salida de la Iglesia de sí misma, como referencia hacia todo hombre, sobre todo hacia aquellos que estaban heridos, sobre todo aquellos que se encontraban en las periferias de lo humano. Eso es lo primero y ha sido constante en todo el pontificado. B. Propuso un poder que fuera un abroquelamiento en la tradición y tuviera el atractivo de la seguridad, lo conocido, lo viejo. La novedad fue puesta de manifiesto como inflexiones inmediatas sobre varios de los símbolos del poder. El nombre que ningún papa había usado, un nombre que juzgará todo lo que hizo. Los zapatos rojos que fueron dejados de lado y sustituidos por otros comunes. El abandono del Papa móvil, la residencia en la que decidió vivir, el contacto personal telefónico con personas corrientes. Con el poder de las imágenes, obró sobre una de las marcas más profundas del poder, su distancia y su carácter inaccesible. Eso que también se expresa en el lujo cotidiano y la protección de sí mismos que guarda a los hombres públicos. Lo hizo inmediatamente con la decisión rápida y sin consejo, o a veces en contra de él, que también se requiere para gobernar. Se requiere el consejo y se requiere ser capaz de obrar sin consejo. Francisco entiende el poder y no hay por qué avergonzarse de ello. Anunció a todos, sin palabras, sin distinciones, que algo nuevo intentaría hacer. No estamos diciendo que lo pensó así, decimos que lo hizo así. Y al hacerlo, dijo a todos que no aceptaría todo lo que le fuera ofrecido por la historia de la Iglesia. Sobre todo, que no aceptaría la distancia inaccesible con la gente. Los seres humanos no pueden ser invisibles o telón de fondo del espectáculo de los poderosos. La distancia inaccesible no puede ser atributo del poder. Esta novedad inicial se prolongó de algún modo en continuidad con el ejercicio simbólico de ese primer día. Los zapatos con los que la Iglesia cambió los zapatos con los que la Iglesia camina para que caminemos juntos, en escucha los unos de los otros, en escucha del mundo, tal como es la propuesta de la sinodalidad. C. En tiempos en los que los regímenes monárquicos pueden resultarnos obsoletos y costosos, o que los regímenes presidencialistas pueden encontrar formas de prolongar sus mandatos y convertirse de hecho en dictaduras, la figura unipersonal del papado puede producir el escozor de la concentración del poder y las dificultades agudas que ello conlleva.
Dada la historia de la Iglesia Católica, ese escozor no es sin razones. Debemos destacar dos aspectos de la acción de Francisco sobre ello. El primero es la atención puesta al consistorio cardenalicio, la ampliación de su número y la modificación de su perfil cultural, acompañado por una renovación de los obispos. Un poder que quiere ser omnímodo, un liderazgo que no quiere tener límites, estrecha el número de quienes lo rodean, lo vuelve homogéneo, los reúne rara vez, no abre la posibilidad de la pregunta ni de la interpelación. Un lugar de observación para ver si ha variado o no el estrechamiento monárquico del poder es mirar las funciones del consistorio. El segundo aspecto que deseo destacar es la contraposición con el panóptico de Foucault y un poder que es eficaz a fuerza de poseer un lugar de observación de todo y ausencia de exposición de sí mismo a las miradas. En tiempos de alcance mediático, su figura es de alta visibilidad. Esto no implica solo influencia, implica exposición y vulnerabilidad. Un poder vulnerable porque posee rostro, historia, errores, palabras, decisiones. Ninguno de nosotros lo querría para sí mismo. Ya estoy llegando al tiempo, ¿no? Bueno. Cuando el imperio es dejado de lado y sustituido por el servicio, no por ello desaparece la universalidad, ni mucho menos la multiculturalidad. ¿Cuál es el poder que puede poseerse sobre ello? Impuestos y legiones, deportaciones y esclavos, materia prima y mano de obra barata, colonización cultural, rostros y tácticas de los imperios. ¿Cabe otro rostro de la universalidad y multiculturalidad? Cabe el servicio a lo común, la casa común, a la que ninguna frontera excluye y solo puede ser cuidada por todos, aprendiendo unas culturas de otras. La solidaridad entre las diversas sociedades, sin que obsten fronteras geográficas, sociales y políticas. La paz entre los pueblos en contra de todo armamentismo, a favor de todos los indefensos, desplazados, refugiados, migrantes, que ni siquiera tienen la protección de su propia sociedad. No pertenecen ya a ninguna. Nos bastaría hacer un listado de sus cerca de 90 viajes en estos 10 años para observar que ha viajado a lugares de conflicto, lugares no cristianos, lugares con catástrofes. No les ha dicho que crean, les ha dicho que los hombres deben cesar de matarse entre sí. Les ha dicho que Dios los acompaña en su sufrimiento y los ama. Siempre podemos considerar que todo eso es falso, pero también cabe la posibilidad de que el ofrecimiento sea verdad. Un servicio universal hacia la vida común y las posibilidades de vida de todos ha sustituido o puesto en otro sitio el ofrecimiento cristiano de vida. Y se muestra, bueno, porque Dios quiere nuestra vida y no nuestra muerte. Yo paro cuando digan, ¿no? Porque yo... ¿Es siempre la Iglesia funcional a los poderosos y cómplice de ellos? No tengo duda que en demasiadas ocasiones ha sido así. Por eso, esta deconstrucción de muchos aspectos del poder que Francisco está haciendo
a instancias de los acontecimientos y de la conciencia mundial, por supuesto, pero a instancias también del núcleo vivo del mensaje cristiano, la desplaza del lugar de los poderosos del mundo. La opción preferencial por los pobres, su origen latinoamericano, su apoyo a los movimientos sociales, sus prédicas permanentes a favor de aquellos que ni siquiera pertenecen a una sociedad porque son los desplazados del mundo, lo ha hecho merecer la acusación de pobrismo. No podríamos decir que no ha profundizado esta opción o que no ha sostenido las iniciativas en este orden. Lo otro lo dirá la historia. La historia dirá si el servicio a los indefensos podrá por fin cambiar la mirada y el corazón de quienes quieren creer. La historia dirá si dejarán de sentarse en la mesa de los poderosos sin que les importe ser cómplices de sus injusticias. O si tendremos oportunidad de recrear una catequesis y un anuncio del Evangelio que no transforme al cristianismo en cobardía frente a las luchas imprescindibles y en justificación de la miseria y la opresión de los hombres. F. En la conciencia contemporánea mezclada y de tonos polares, la autoconciencia que la mujer posee sobre sí es una flecha empapada en sangre. Sentimos la dureza de su punta afilada, pero no terminamos de experimentar la sangre, la herida, la muerte. La Iglesia necesita aún verla y tocarla hasta que nuestra piel sea su piel. Necesita pensar, contemplar en el mismo, necesita pensar, contemplar al Dios que pide el consentimiento a la mujer y no obra violentándola. Y esto no es solo para María. Bien, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero escucho y entiendo el grito de autodeterminación del que brota. Porque somos medidas y valoradas según nuestra disponibilidad a todo servicio. La propuesta de sinodalidad y los pasos de la escucha, la búsqueda de ministerios, la reforma de la curia, ha abierto otros caminos posibles de participación. Y en ese sentido, Francisco había ampliado el espectro de participación posible de las mujeres. No veo ningún impedimento para el sacerdocio femenino, pero anhelo que lleguemos a él con felicidad, con la alegría de recibir allí a la amiga, la hermana, el ser humano valorado y respetado. Y no quiero que ese sea el único lugar que le sea asignado, ni el único lugar donde pueda ser recibida o escuchada su voz, puesto que muchas no queremos ser sacerdotes y sí queremos participar en la vida eclesial de otro modo. El tiempo llegará, lo haremos llegar todos, y algo habrá hecho Francisco al contribuir a una modificación de las estructuras en las que sea escuchada nuestra voz. Y por último, miremos desde esta luz G lo que nos falta. Cabe la posibilidad de que el poder sea interpretado o consentido o encubierto en sus abusos. Francisco puede equivocarse o no en el juicio sobre casos particulares, pero no podemos señalar que no ha contribuido a desinstalar al poder de sus abusos. Por una parte, por la insistencia en lo que significa el poder. Por otra, por las acciones de organización de comisiones de prevención en todos los episcopados y todas las diócesis, y por los cambios en la ratio de la formación sacerdotal. Falta aún, jamás ninguna acción puede compararse con el abuso realizado sobre un solo pequeño. Y si eso debe ser expulsado de todas las sociedades, debe resultar insoportable para la vida y la acción de la Iglesia y jamás debe ser encubierto. Dejen que los niños vengan a mí. Francisco hizo muchas cosas y morirá sin hacer otras muchas.
pero luchó y lucha por deconstruir los sentidos de poder que no son los del servicio. Otros pueden comprender mejor que yo las propuestas ofrecidas hacia el interior de la Iglesia. Yo comprendo sobre todo que algunas rendijas abrió en la dura máscara de hierro que recibió junto con su pontificado, y que los hombres y mujeres dentro o fuera de la Iglesia pueden verlas y experimentar algo de esperanza en la noche, cuando cesan redes y pantallas o nunca existieron. La noche de la tristeza de los hombres, a la que pocas luces pueden iluminar.